Continuando entonces con el estudio, ¿verdad? De lo que son los alcanos, pues, y con el capítulo 3, ¿verdad? En nuestro libro, nosotros podemos tener que algunos de los hidrógenos, o nos podemos encontrar, ¿verdad? Con que alguno de los hidrógenos de un alcano puede ser sustituido por un halógeno, ¿verdad? En cuyo caso, pues ya no hablamos de alcanos puramente, dijéramos, o alcanos puros, sino que hablamos de lo que se conocen con el nombre de haloalcanos, porque son alcanos que tienen un halógeno, o mejor conocidos, y tal como los menciona el libro, con el nombre de halogenuros de alquilo, ¿verdad? Y ahí podemos leer la definición ahí en el libro, ¿verdad? Un halogenuro de alquilo es un compuesto donde un halógeno reemplaza a uno de los hidrógenos del alcano. A uno o más, ¿verdad? Porque podemos tener más de un halógeno, ¿verdad? Ya habíamos mencionado, lo habíamos visto al inicio, ¿verdad? Que en el caso de los halógenos, cuando están formando o se encuentran, ¿verdad? En su estado neutro, forman un solo enlace, un único enlace, y tienen 3 pares de electrones solitarios. Como podemos leerlo ahí en el libro, por lo general, ¿verdad? Estos pares de electrones solitarios no se muestran, ¿verdad? Es decir, no es necesario que los representemos, ¿verdad? A menos, y eso lo vamos a ver más adelante, que estemos hablando de una reacción química, ¿verdad? Y en particular estemos hablando de un mecanismo donde estos pares de electrones puedan estar siendo transferidos, ¿verdad? Pero si no es en ese contexto de una reacción química, pues no es necesario colocar los pares de electrones solitarios en los halógenos, ¿verdad? Aquí, en el caso de los halógenos, igual que en el caso de los alcanos, nos podemos encontrar con eh, que al momento de nombrarlos existe la nomenclatura común y también contamos con lo que es la nomenclatura YUPAC. En el caso de la nomenclatura común, pues es bien parecida a la que vimos nosotros en nuestras clases de química general, ¿verdad? Y ahí lo podemos leer al final de este párrafo, ¿verdad? El nombre común de un halogenuro de alquilo se compone por el nombre del halógeno con la terminación uro, que ya los habíamos visto, ¿verdad? En química general, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, seguido por el nombre del grupo alquil, ¿verdad? Y por eso yo ya les había dejado que hace un par de semanas, ¿verdad? Que se estudiaran la tabla 3.2, donde aparecen los sustituyentes alquilos más comunes, ¿verdad? Con sus nombres. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Cloruro de metilo, fluoruro de etilo, yoduro de isopropilo, bromuro de secbutilo, ¿verdad? En el caso de la nomenclatura sistemática o de la nomenclatura UPAC, que también la podemos ver ahí, entonces ya habíamos visto las reglas, ¿verdad? Habíamos mencionado que identificamos la cadena de mayor número de átomos de carbono, numeramos por el extremo más próximo a los sustituyentes. Hasta antes de esta reunión, pues habíamos hablado que los sustituyentes iban a ser sustituyentes alquilo, pero ahora incorporaríamos que podemos tener como sustituyente a un halógeno, ¿verdad? Pero siempre seguiríamos la regla, numeramos por el extremo más próximo al sustituyente, sea este un sustituyente alquil o sea un halógeno, ¿verdad? Y los nombramos por orden alfabético, indicando la posición, ¿verdad? Donde está ese sustituyente. Entonces, por ejemplo, en estos dos que miramos ahorita, los primeros, ¿verdad? Que están del lado izquierdo, clorometano, fluoroetano, perdón, no es necesario colocar la numeración porque, bueno, en el caso del metano, pues únicamente tiene un carbono, ¿verdad? Entonces no es necesario, estaría de más colocar el número 1. Igual en el caso del etano, porque si seguimos las reglas, pues ya sabemos que vamos a numerar o vamos a nombrar por el extremo más próximo, ¿verdad? Ya en el caso, si se fijan, del segundo y el tercero, el libro tiene un error, ¿verdad? Y por eso quería que abrir la pizarra. Por ejemplo, el error está en este, ¿verdad? En este tercero que aparece aquí. Lo vamos a llevar a nuestra pizarra y lo vamos a analizar, ¿verdad? ¿Y cuál es el error? Bueno, pues el error es que, como hemos dicho, vamos a
identificar, ¿verdad? La cadena de mayor número de átomos de carbono. Y en este caso, pues tendríamos que estar de acuerdo que esa cadena de mayor número de átomos de carbono sería esta, ¿verdad? Que tiene 3 carbonos, ¿verdad? En ese sentido, pues el nombre está correcto, es un propano. Realmente creo yo que ahí lo que les faltó, ¿verdad? Cuando escribieron el libro, es colocar el número, ¿verdad? Aquí nosotros tendríamos que tener antepuesto cuál es la posición de ese yodo, ¿verdad? Aquí, bien sea que numeremos de izquierda hacia abajo o de abajo hacia la izquierda, pues ese yodo lo tendríamos que estaría en la posición 2, ¿verdad? Entonces el nombre correcto sería 2 yodo propano, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que estar de acuerdo, podemos tener 2 isómeros. Pudiera ser, ¿verdad? Que ese yodo se encontrara en la posición 1 o tal como lo vemos ahorita, que se encuentre en la posición 2, ¿verdad? Entonces podemos tener el 1 yodo propano y el 2 yodo propano. En este caso, pues al libro, pues como les digo yo, les faltó, ¿verdad? Anteponerle ese 2 acá. Luego en este, pues aquí sí está correcto el nombre, ¿verdad? La cadena es una cadena de 4 átomos de carbono. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues vemos que el sustituyente está en el carbono 2, ¿verdad? Y por eso el nombre sería 2-bromo butano. Y aquí pues están resumidas las reglas que ya mencionábamos, ¿verdad? En el sistema de la IUPAC, los halogenuros de alquilo se denominan como los alcanos sustituidos. La primera parte de los nombres del halógeno termina con O, es decir, fluoro, cloro, bromo, yodo. Observe que cada uno de los 4 halogenuros de alquilo mencionados tienen 2 nombres, que se hace referencia a esta de aquí arriba, ¿verdad? Un compuesto puede tener más de un nombre, pero un nombre debe de referirse a un solo compuesto, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros lo llamemos como yoduro de isopropilo o como 2-yodo-propano, pues uno diría, son 2 nombres diferentes porque suenan diferentes, pero hacen referencia a un mismo compuesto, porque lo que ocurre es que estamos utilizando 2 sistemas diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que quería que hiciéramos era este problema 12, ¿verdad? Como ya ya hemos hecho ejercicios, ¿verdad? No debería de, creo yo, crearnos mucho problema el poder nombrarlos. Así que vamos a copiar este problema 12 y nos lo vamos a llevar a la pizarra. Ya les voy a compartir nuevamente el enlace, a menos que lo tengan ahí abierto, ¿verdad? Desde el martes, pero si no, ahorita se los comparto. Bien, entonces aquí está en el chat ya el enlace, por si alguno pues quisiera, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poco más grande para poder escribir los nombres debajo de cada uno de ellos. Les voy a dar 2 minutos para que lo traten ahí de nombrar. A ver, ¿quién se anima? Bueno, lo pueden escribir el nombre en el chat también, ¿verdad? No necesariamente tienen que escribirlo en la pizarra. Lo pueden escribir ahí en el chat. Y ahí lo revisamos. .
Ah, muy bien. La sería el 2-clorobutano. Muy bien, María José. Efectivamente, ¿verdad? Es una cadena de 4 y comenzaríamos a numerar del extremo derecho al extremo izquierdo. Muy bien, excelente. Es correcto. Bueno, si quieren, lo copiamos. Bueno, no lo copiamos, sino que lo escribimos por si después no pueden ver el chat. Vean que efectivamente el nombre sería 2-clorobutano. Muy bien. ¿Alguien que quiera ayudarnos con, bueno, vamos a ver si nadie más, no, nadie más. ¿Alguien que quisiera ayudarnos con el B, con el C y con el D? Este sería un bromo hexano. Muy bien. Eh, a ver qué pasa con los ciclos. Creo que ya se les olvidó un poco. Ahí vamos a abrir la presentación. Porque, ¿qué hace falta ahí? Incluir en esa cadena. Eh, a ver si se acuerdan. Nayeli, ¿cuál? El B, ok. Bueno, no sé quién fue, no sé si fue Oscar, si le reconocí bien la voz. Un ciclo. Sí, ¿verdad? Eh, en el inciso C, recordemos que en el caso de los cicloalcanos, ahorita déjenme que estoy abriendo la presentación para que repasemos, habíamos mencionado aquí, ¿verdad? En el caso de los cicloalcanos, habíamos mencionado que había que anteponer la palabra ciclo. No sé si fue que usted no la mencionó o que yo no se la escuché, pero me pareció que me dijo uno. Espérenme, que no estoy viendo el ejercicio. Espérenme. Me parece que me dijo uno bromo hexano. No sé si fui que yo no la escuché o que usted no lo dijo, pero sería un ciclo hexano, ¿verdad? Sería un ciclo hexano porque es un anillo. Entonces, lo que estábamos leyendo ahorita acá, vamos a ver si ahorita sí me deja aquí, ahora sí, ¿verdad? Entonces, tenemos que anteponer, ¿verdad? La palabra ciclo, porque ya no es una cadena abierta, sino que es una cadena cerrada, ¿verdad? Y luego, lo otro que habíamos mencionado, que respecto a cuando solamente hay un sustituyente, no hay necesidad, ¿verdad?, de indicar el número. Entonces, no es necesario decir uno bromo ciclohexano, sino que únicamente, en este caso, aquí, este se llamaría bromo ciclohexano. Sería el nombre, ¿verdad? Para este. Y como no hay números, pues no hay necesidad, ¿verdad?, de utilizar ni comas ni guiones, como habíamos mencionado. Bueno, y luego Nayeli creo que nos escribió ahí en el chat el nombre para el inciso B y es correcto, ¿verdad? Ahí es muy importante. Bueno, Nayeli nos escribió 1-cloro-4-metilpentano, si lo revisan ahí ustedes en el chat. Y efectivamente, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí y fijarnos bien que este cloro es un sustituyente, ¿verdad? O sea que este es el extremo más próximo a un sustituyente. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ahí pueden bajar para acá o seguir aquí, ¿verdad? Pero la cadena de mayor longitud sería de 5 y tendríamos dos sustituyentes por orden alfabético, y aquí es donde es importante tener cuidado, ¿verdad?
este sería un sustituyente que sería cloro y este sería el otro que sería metil. Por orden alfabético, pues primero nombraríamos al cloro, ¿verdad? Entonces sería el 1-cloro, 4-metil pentano, ¿verdad? Porque es una cadena de 5. Muy bien. Entonces, así, si lo revisan ahí en el chat, pues así nos lo había escrito Nayeli, ¿verdad? O sea que también estaba correcto. Aquí le vamos a poner el cheque verde, de que también estaba bien. Bueno, y en este caso, ¿cómo se llamaría? Ese del inciso D. Dos fluor propanolí. Muy bien, 2-fluor, ¿verdad? Ahí no sé si le pusieron atención cuando lo estábamos leyendo, ¿verdad? Al momento de cómo se nombran los halógenos, y aquí lo podemos leer en el libro, ¿verdad? La primera parte de los nombres del halógeno termina con O, es decir, bueno, para esto es cuando hablamos de los nombres comunes, ¿verdad? Cloruro, fluoruro, yoduro, isopropil. Pero al momento de nombrarlo, entonces es flúor, ¿verdad? Entonces, muy bien, es flúor. En este caso, pues este sería el 2-fluor propano, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, como habíamos visto, ya habíamos visto la clasificación de los carbonos, ¿verdad? Lo que aplicamos a los carbonos, ya habíamos dicho, ¿verdad? Podemos tener carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios, y habíamos hablado de que si los hidrógenos están unidos a un carbono primario, pues esos hidrógenos se denominan hidrógenos primarios. Eso que aplicamos para los hidrógenos y para los carbonos también lo podemos aplicar para los halogenuros de alquilo, ¿verdad? Es decir, los halogenuros de alquilo se clasifican también, perdón, en primarios, secundarios o terciarios, dependiendo del carbono al que está unido el halógeno, ¿verdad? Si, por ejemplo, en este caso, este bromo está unido a un carbono que solamente está unido a otro carbono, este sería un halogenuro de alquilo primario. Si, por ejemplo, este bromo está unido a un carbono que está unido a dos carbonos, que en este caso están representadas por estas letras R, R significa una cadena, ¿verdad?, de átomos de carbono, estaría unido a dos carbonos, pues este sería un halogenuro de alquilo secundario. En este caso, pues si este bromo está unido a un carbono que está unido a tres carbonos, entonces sería un halogenuro de alquilo terciario. Obviamente no podemos tener un halogenuro de alquilo cuaternario, ¿verdad? Porque habíamos dicho que un carbono cuaternario es un carbono que está unido a cuatro carbonos. Si está unido a cuatro carbonos, pues ya está formando sus cuatro enlaces y no podría estar formando un quinto con un halógeno, ¿verdad? Esto, fíjense que es bien importante. Nosotros no nos vamos a centrar en esto de los alcoholes porque este es un tema de orgánica 2, pero para que entiendan la importancia de que puedan reconocer qué tipo de carbono es. Porque sabiendo qué tipo de carbono es, usted puede saber qué tipo de halogenuro es, usted puede saber qué tipo de alcohol es, usted puede saber qué tipo de amina es, ¿verdad? Entonces, alminas y alcoholes son temática de orgánica 2, pero allá vamos a volver sobre los tipos de carbono, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que los tengan claros. Entonces, a ver, en este caso, únicamente vamos a hacer como este problema trae alcoholes y aminas, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí quiero que hagamos este problema 15, ¿verdad? Entonces, en el problema 15 nos dice, ¿verdad? Trace de las estructuras de los incisos A al C, sustituyendo un cloro por hidrógeno del metil ciclohexano. Entonces, bueno, miren que pues este es un poco complejo, podríamos pensar, ¿verdad? Y nos lo vamos a llevar para allá y lo vamos a analizar, ¿verdad? En nuestra
pizarra. Entonces, ahí lo podemos leer. Ya aquí ya lo pegué. Entonces, bueno, miren el enunciado que nos dice, ¿verdad? Trace de las estructuras de los incisos A al C, entonces son estos, ¿verdad? Sustituyendo un cloro por un hidrógeno del metilciclohexano. Entonces, aquí estamos repasando, ¿verdad? Lo que habíamos visto en la reunión anterior, que era lo de la nomenclatura de los cicloalcanos, ¿verdad? Entonces, bueno, nos dicen que es un metil ciclohexano. Entonces, igual como hemos hecho los ejercicios anteriores, lo primero es saber que la cadena principal es un ciclohexano, ¿verdad? Y esto es súper importante porque por alguna razón en las evaluaciones ustedes como que no lo leen o sus ojos lo borran, no sé qué es lo que pasa, pero como que no le ponen atención a esto que dice que es un ciclo. Y entonces uno les pide que representen la estructura de un ciclo butano y entonces ponen una cadena de 4, como que solo se centran en el butano y no le ponen atención a lo del ciclo, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante, es un ciclo, ¿verdad? O sea que vamos a tener una cadena que no va a ser abierta, sino que va a ser una cadena cíclica, una cadena cerrada, que va a tener 6 átomos de carbono. Y que uno de esos átomos de carbono, pues está unido a un grupo metil, ¿verdad? Porque nos dicen que se llama metil ciclohexano. Aquí ya habíamos mencionado, pues cuando solo hay un sustituyente, usted lo puede colocar en cualquier carbono, ¿verdad? Lo vamos a colocar aquí y entonces vamos a poner el metil, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos como este esqueleto, ¿verdad? Dijéramos, pues aquí sabríamos que este carbono debe de tener un hidrógeno para que esté formando sus 4 enlaces. Este carbono tiene que tener 2, lo mismo que todos los demás, ¿verdad? Tienen que tener 2 hidrógenos. Bueno, entonces ahora lo que se les pide es que sustituyan un cloro por un hidrógeno. Y aquí vemos un montón de hidrógenos, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que hacer es pensar qué hidrógenos serán los que debo de sustituir para que se cumplan las condiciones que nos dicen aquí, ¿verdad? Entonces, para que sea un halogenuro de alquilo primario, ¿qué hidrógeno es el que tendré que sustituir? Por un halógeno, ¿verdad? En este caso nos dicen por cloro, ¿verdad? Entonces, ahí lo van a ver, que no puede ser cualquier hidrógeno, tienen que ser unos hidrógenos específicos. ¿Cuáles tendrían que ser esos hidrógenos que tendríamos que reemplazar para que se cumpla con eso, de que sea un halogenuro de alquilo primario? Ajá, ¿ustedes cuáles tendrían que ser? Sí, Dígame. el metil, de afuera. Muy bien, tendría que ser uno de los hidrógenos del grupo metil. Excelente, Oscar. Muy bien, muy bien. Porque, y entonces aquí entonces ustedes dirían, ay no, pero ¿cómo hizo Oscar para saberlo? Pues bueno, el primer paso es como identificar, ¿verdad? Porque ya les decía, dependiendo de qué tipo sea el carbono, eso va a determinar de qué tipo son los hidrógenos y de qué tipo, pues en este caso, van a ser los halogenuros de alquilo, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que haber estado todos de acuerdo es que este es el único carbono primario que hay aquí, ¿verdad? Porque este
carbono únicamente está unido a este, ¿verdad? Nada más. Entonces, este es el único carbono primario, pues únicamente si va a ser un halogenuro primario, pues tendría que ser uno de estos hidrógenos los que tendríamos que reemplazar, ¿verdad? Entonces ya no tendría 3, sino que ahora tendría 2 y tendría un cloro, ¿verdad? Unido. Entonces, esta sería la estructura para un halogenuro de alquilo primario, ¿verdad? Tomando como esqueleto el metilciclohexano. Muy bien, Oscar. Bueno, y ahora en el inciso B, para que fuera un halogenuro de alquilo terciario, ¿qué hidrógeno tendríamos que sustituir? ¿En dónde está el CH? Muy bien, ahí nuevamente tendríamos que identificar, ¿verdad? Lo que les decía, lo de los tipos de carbono. Entonces aquí tendríamos que estar de acuerdo que este carbono que ahorita aparece como CH, o sea, que tiene un hidrógeno, es un carbono terciario porque está unido a 1, a 2 y a 3, ¿verdad? Entonces, para que sea un halogenuro de alquilo terciario, bueno, aquí voy a borrar este, jóvenes, porque no quiero que se confundan, ¿verdad? Entonces vamos a volver a nuestro esqueleto de partida, que es el metilciclohexano. Yo espero que lo hayan hecho, ¿verdad? Si no, ahí en el video, pues lo revisa. Para hacer el inciso B, entonces tendríamos que reemplazar ese hidrógeno por el cloro. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero vamos a sacar, ¿verdad? El enlace. Entonces, ese carbono estaría unido a un grupo metil, a este grupo CH2, a este grupo CH2 y a un cloro, ¿verdad? Para que fuera un halogenuro de alquilo terciario. Muy bien, Nayeli. A ver, y para que fueran 3 halogenuros de alquilo secundarios, por eso les decía, ¿verdad? Podemos tener más de o sea, un halógeno puede sustituir a más de un hidrógeno, ¿verdad? Ahí donde está el CH2 en la parte de arriba, el otro que está en la parte izquierda, y también podría ser el de abajo, el CH2 de abajo. Ok, bueno, entonces ahí lo que tendríamos que estar de acuerdo es cuáles son los carbonos secundarios, ¿verdad? Nuevamente, la clave está en reconocer, ¿verdad? Entonces, carbonos secundarios son porque este carbono solo está unido a 1 y a 2. Este también es un carbono secundario. Este también es un carbono secundario. Este también es un carbono secundario y este también, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hay 5 carbonos secundarios, o sea que ahí las opciones, pues, hay más de una opción, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente vamos a volver a nuestro metilciclohexano original. Entonces, ahí pueden escoger, ¿verdad? El que ustedes quieran. Si, por ejemplo, vamos en el sentido de las agujas del reloj, entonces usted puede decir, bueno, yo quiero que los halógenos estén en carbonos adyacentes, ¿verdad? Esa es una opción, que usted dijera, bueno, voy a sustituir hidrógenos de estos 3 carbonos que van contiguos y entonces usted pondría que cada uno de esos carbonos estaría unido a un cloro, ¿verdad? Esa es una opción, que estén, como les digo yo, seguidos, ¿verdad? Luego alguien podría decir, no, yo no quiero que estén seguidos, yo quiero que estén alternados. Entonces, esta es una opción que cumpliría con esta condición que nos decía el ejercicio, pero podríamos tener otra opción donde ustedes dicen, no, yo no quiero que queden juntos, sino que quiero que queden intercalados, ¿verdad? Entonces ahí usted, pues, diría que uno de estos lo va a reemplazar, ¿verdad? Y ahí lo que tendríamos que estar de acuerdo es que son diferentes compuestos porque ya el nombre cambiaría, ¿verdad? Por ejemplo, para bueno, voy a retroceder mejor para hacerlo, explicarlo. No, vamos a ver aquí.
Bueno, entonces aquí, si ustedes se fijan, pues bueno, aquí ya tenemos más de un sustituyente, ¿verdad? Entonces decíamos que cuando tenemos más de un sustituyente, aquí si volvemos a la presentación, ¿verdad? Mencionábamos que si hay 3 o más sustituyentes, numerar el anillo de manera de dar los menores números posibles y luego nombrar, ¿verdad? Los sustituyentes en orden alfabético. Entonces aquí, en este ejercicio, que sería uno de este que leíamos en la presentación, entonces aquí tendríamos que decir, ¿verdad? Que este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este el carbono 3 y este el carbono 4, ¿verdad? Entonces, este compuesto se llamaría 1,2,3 tricloro 4 metil ciclohexano, ¿verdad? Ese sería el nombre para este, donde decidimos que queríamos que estuvieran continuos, ¿verdad? Pero si ya nosotros, ya como les decía yo, ¿verdad? Ustedes dicen, no, yo no quiero que queden continuos, sino que quiero que queden alternados. Entonces era lo que estábamos haciendo. Aquí vamos a borrar, ¿verdad? Y vamos a volver. Y aquí tendríamos 2. Y diríamos que como los queremos alternados, ahora yo quiero que el cloro esté en esta posición, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nuevamente numeramos de manera de dar. Aquí nuevamente se lo vuelvo a poner, ¿verdad? Si hay 3 o más sustituyentes, numerar el anillo de manera de dar los menores números posibles. Y luego nombrar los sustituyentes en orden alfabético, ¿verdad? Entonces aquí ya la numeración cambiaría, ¿verdad? Entonces ahora tendríamos que este deberá de ser nuestro carbono 1, este nuestro carbono 2, este nuestro carbono 3, carbono 4 y carbono 5, ¿verdad? Entonces ya este es otro compuesto diferente y este se llamaría 1,3,5 tricloro 2 metil ciclohexano, ¿verdad? Entonces ya tendría otro nombre diferente porque los hemos colocado. Y cualquiera de los dos, ¿verdad? Serían correctos para esta descripción del inciso C. 3 halogenuros de alquilo secundarios. Sí. ¿O no? ¿Hay alguna pregunta? ¿O estamos claros? ¿Todo bien? ¿O tienen alguna pregunta? Todo bien, Liz. Todo bien, ok. Bueno, entonces aquí también pensando en esto de los halogenuros de alquilo y continuando, ¿verdad? Ahí en el libro, en la siguiente sección les hablan acerca de las estructuras de los halogenuros de alquilo, alcoholes, éteres y aminas. Como les digo yo, alcoholes, éteres y aminas son temas de orgánica 2, así que no le pongan atención a esto, pero sí vamos a considerar la de la estructura de los halogenuros de alquilo, ¿verdad? Entonces, bueno, los que estábamos viendo, decíamos, ¿verdad? Los halogenuros de alquilo son alcanos donde uno de los hidrógenos, uno o más hidrógenos ha sido sustituido por un halógeno, ¿verdad? Y entonces tendríamos que estar de acuerdo que esos carbonos en los halogenuros de alquilo siguen teniendo la hibridación sp3 porque están formando 4 enlaces sencillos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada uno de los halógenos? Pues ahí nos acordaremos de nuestra clase de química general, de que cuando nosotros descendemos en un grupo, cuando vamos de arriba hacia abajo en un grupo, el tamaño va aumentando, ¿verdad?
Y por lo tanto, pues, y aquí lo podemos ver representado más o menos, ¿verdad? En lo que serían los orbitales, ¿verdad? Es decir, el flúor es el halógeno más pequeño, el cloro es más grande que el flúor, pero el bromo es más grande que el cloro y el yodo es más grande que el bromo, ¿verdad? Y entonces eso tiene un efecto sobre la longitud del enlace. Entonces aquí ustedes lo pueden ver. El enlace va estando más y más, cada vez más lejos, y entonces entre más largo sea el enlace, pues más débil va a ser, ¿verdad? Por eso está el dicho es, bueno, o en relación, ¿verdad? No es que por eso venga el dicho, ¿verdad? Pero hay una expresión, ¿verdad? Amor de lejos, amor de, dice, ¿verdad? El dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más lejos están el núcleo, ¿verdad? De los átomos, ese traslape que mencionábamos, ¿verdad? Que es un enlace covalente, esa región de traslape va siendo cada vez menor, porque el átomo va siendo más grande, entonces los orbitales están cada vez más separados, ¿verdad? Y por eso aquí, bueno, la fuerza de enlace aquí está en las dos unidades de energía, ¿verdad? En kilocalorías y en kilojoules, pero lo que podemos ver, independientemente de cuál sea la unidad, es que el valor va disminuyendo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué va disminuyendo? Por lo que les mencionaba, ¿verdad? El enlace va siendo más débil porque la longitud del enlace va incrementando. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? De 1.39 a 1.78 a 1.93 a 2.14, ¿verdad? Y eso es debido a que, como les mencionaba, cuando descendemos en un grupo, el tamaño, ¿verdad? Del átomo va en aumento, ¿verdad? Pero lo importante es reconocer pues, estos aspectos, ¿verdad? Respecto a la estructura de los halogenuros de alquilo, es que el carbono unido al halógeno tiene una hibridación sp3 porque está formando 4 enlaces sencillos, ¿verdad? Y entonces ahí nos acordaremos de que la forma va a ser una forma, perdón, tetraédrica, ¿verdad? En este caso, con dos enlaces en el mismo plano, uno alejándose y el otro acercándose, ¿verdad? Y bueno, esto era lo que les decía, ¿verdad? Lo de la hibridación sp3. Entonces, bueno, ahora pasaríamos a lo que son las propiedades, ¿verdad? De, perdón, lo que serían las propiedades físicas, ¿verdad? Aquí, como les digo yo, aquí nos describen las de todos, pero nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en las propiedades físicas de los alcanos y de los halogenuros de alquilo, ¿verdad? Y entonces las propiedades físicas que se estudian normalmente son punto de ebullición, punto de fusión y solubilidad, ¿verdad? Porque son las que se ven más afectadas o las que varían, que van cambiando, dijéramos, a lo largo de una familia de compuestos. Entonces, aquí recordar, ¿verdad? Lo que es el punto de fusión, de ebullición, perdón. El punto de ebullición de un compuesto, ¿verdad? Es la temperatura en la que su forma líquida se convierte en gas, ¿verdad? Es decir, se evapora. Aquí recordar, ¿verdad? Que este paso, este cambio de estado de líquido al gaseoso es un cambio de estado que requiere energía, ¿verdad? Y entonces aquí nos dicen por qué se requiere la energía, ¿verdad? Para que un compuesto se evapore, se deben superar las fuerzas que mantienen a las moléculas individuales unidas unas con otras. Es decir, debemos de proveer tal cantidad de energía necesaria como para que las moléculas se separen una de la otra, ¿verdad? Así que el punto de fusión, el valor, ¿verdad? Esto significa que el punto de ebullición de un compuesto depende de la magnitud de las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas individuales. Entre mayor sean las fuerzas, mayor será el punto de ebullición, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que recordar las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Que aprendimos allá en General 1 y que luego repasamos en Química General 2, ¿verdad? Entonces ahí pensar que en el caso de las fuerzas intermoleculares, cuando pensamos, por ejemplo, en los alcanos, aquí lo podemos leer, los alcanos contienen solamente átomos de carbono e hidrógeno. Y como aquí lo podemos continuar leyendo, ¿verdad? Como las electronegatividades del hidrógeno
del carbono y el hidrógeno son semejantes, los enlaces de los alcanos son no polares, ¿verdad? Entonces quiere decir que no existen cargas parciales significativas en ninguno de los átomos, por lo tanto nosotros concluimos, ¿verdad? Los alcanos son moléculas neutras, no hay cargas parciales en ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuerza? Que más interviene en el caso de los alcanos son las fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Estas que podemos ver aquí, o las interacciones dipolo-dipolo inducido, ¿verdad? Aquí recordemos que estas fuerzas dipolo-dipolo inducido lo que quiere decir es que como las moléculas se están moviendo constantemente, ¿verdad? Así como balanceándose a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, por cuestiones de segundos, por eso se llaman dipolos inducidos, ¿verdad? Porque por el movimiento de los átomos es que momentáneamente un átomo va a tener en un instante una carga parcial negativa y el otro va a tener una carga parcial positiva, ¿verdad? Entonces ahí se van a dar estas interacciones, pero si se recuerdan, estas interacciones, ¿verdad? Dipolo inducido o estas fuerzas de Van der Waals son las más débiles de todas las fuerzas, ¿verdad? O sea que los alcanos, lo vamos a ver, tienen puntos de ebullición bajos, ¿verdad? Aquí los podemos ver, el pentano 36.1, el 2-metilbutano 27.9, el 2,2 dimetilpropano 9.5, ¿verdad? Es decir, de hecho, ¿verdad? Los primeros 4 miembros de los alcanos, el metano, el etano, el propano y el butano, existen a temperatura ambiente en estado gaseoso, ¿verdad? Sus puntos de ebullición son menores que los 25 grados Celsius y por eso existen, ¿verdad? En este estado gaseoso, pero esto es debido a esto, ¿verdad? A las fuerzas de Van der Waals, que son las más débiles de todas las fuerzas, ¿verdad? Obviamente, cuando ya no estamos hablando solo de compuestos que contienen carbono o hidrógeno, sino que ya uno de esos hidrógenos es sustituido por algún otro elemento, hasta ahorita nosotros solo hemos mencionado los halógenos, pero podría ser el oxígeno o podría ser el nitrógeno. Entonces, ¿qué ocurre con estos? Estos ya son más electronegativos, ¿verdad? Entonces, al ser más electronegativos que el carbono, entonces aquí sí ya no hablamos de moléculas neutras, sino que hablamos de moléculas que tienen átomos con cargas parciales, ¿verdad? Entonces ya aquí, en este caso, ¿verdad? En particular en el caso de los halogenuros de alquilo, tendríamos otro tipo de fuerzas, ¿verdad? Que son las fuerzas dipolo-dipolo, ¿verdad? Aquí sí ya hay cargas parciales positivas y negativas, y entonces aquellas eran dipolo-dipolo inducido, ese vaivén que les decía yo por un instante, por otro, pero que no es una fuerza muy fuerte, valga la redundancia, ya estas sí, ¿verdad? Ya estas que tienen cargas parciales positivas y negativas ya son más fuertes, y los halogenuros de alquilo entonces van a tener puntos de ebullición que van a ser más altos, ¿verdad? Que las de los alcanos. ¿Y por qué van a tener puntos de ebullición más altos? Por, como les decía, el tipo de fuerza entre moléculas que haya, ¿verdad? Es diferente las interacciones o las fuerzas entre dos moléculas de alcano que las interacciones o las fuerzas que hay entre dos moléculas de halogenuros de alquilo. Entonces aquí están, como les digo yo, no nos vamos a centrar en estos, en los éteres, alcoholes y aminas, pero sí en los alcanos. Miren lo que les decía. El propano tiene un punto de ebullición de menos 42.1, es decir, por debajo de cero ya pasó al estado gaseoso. Lo mismo en el caso del butano, ¿verdad? Ya el pentano ya tiene una temperatura, un punto de ebullición de 36.1. Es el olor que sentimos en las gasolineras a veces, ¿verdad? Y bueno, no sé si ustedes se han fijado, pero dependiendo si ustedes van a echar combustible en la mañana, a media mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche, el olor a gasolina no se siente igual, ¿verdad? Varía dependiendo de la hora del día a la que ustedes lleguen. Usualmente el olor a gasolina se siente más fuerte en las horas donde hay más calor, ¿verdad? En las horas más calientes del día, porque si pensamos, por ejemplo, en Choluteca, ¿verdad? Que puede llegar a tener
temperaturas de 40 grados, temperatura ambiente de 40 grados, pues ahí sí, ¿verdad? El pentano, que es uno de los componentes de la gasolina, pues pasará del estado líquido al estado gaseoso, ¿verdad? La gasolina contiene pentano, hexano, heptano y octano, ¿verdad? Por eso el olor, cuando sentimos este olor, es debido a que esta mezcla de alcanos que constituyen la gasolina, pues algunos de ellos, pues, alcanzan su punto de ebullición, ¿verdad? Pero esto, como les digo yo, va a depender. Bueno, eso es con respecto a los puntos de ebullición, ¿verdad? Entonces aquí podemos compararlos, ¿verdad? Recordemos que en el caso de los halógenos no tienen igual electronegatividad, ellos, ¿verdad? La electronegatividad, si se recuerdan, en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha y disminuye de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces el yodo es menos electronegativo que el bromo es menos electronegativo que el cloro y el cloro es menos electronegativo que el flúor, que es el elemento más electronegativo, ¿verdad? Entonces, la electronegatividad va a determinar qué tan grandes son esas cargas parciales, ¿verdad? Que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces va a afectar estas fuerzas dipolo-dipolo, ¿verdad? Y aquí lo podemos leer, ¿verdad? Para que hierva un halogenuro de alquilo se deben superar tanto las fuerzas de Van der Waals como las interacciones dipolo-dipolo. ¿Por qué se deben de superar las dos? Porque, por ejemplo, si ustedes hablan de un halopentano, entonces sí, está ese enlace carbono-halógeno, pero están también todos los otros enlaces que son no polares, ¿verdad? Que son los carbono y carbono-hidrógeno. Entonces, para que se separen y pasen al estado gaseoso, se deben de superar, ¿verdad? Estas dos tipos de fuerza, ¿verdad? Y aquí lo importante es que cuanto más grande es el tamaño del átomo del halogenuro, más grande es el tamaño de sus nubes de electrones y cuanto más grande sea esta, más fuerte son las interacciones de Van der Waals, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, un fluoruro de alquilo va a tener siempre, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Un punto de ebullición menor al del cloruro de alquilo y el cloruro de alquilo va a tener punto de ebullición menor que el del bromuro y el bromuro va a tener menor punto de ebullición que el del yoduro, ¿verdad? Entonces, esta es una tendencia. Luego aquí, bueno, creo que en esta de los alcanos no hice énfasis. ¿Por qué va aumentando el punto de ebullición en los alcanos? El punto de ebullición en los alcanos va aumentando del propano al butano al pentano porque aumenta el número de enlaces, ¿verdad? Es decir, aquí solamente tenemos 3 carbonos, aquí tenemos 4, aquí tenemos 5. Entre más carbonos hayan, más enlaces van a haber, ¿verdad? Entonces, por eso el punto de ebullición aumenta con el aumento en el tamaño de la cadena, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, en la evaluación, ¿quién fuera selección, ¿verdad? ¿Quién tendría mayor punto de ebullición? ¿El decano, el octano, el butano o el metano? Pues ahí ustedes tendrían que seleccionar el decano, ¿verdad? Porque es el que tiene mayor longitud, mayor número de átomos de carbono, mayores fuerzas de Van der Waals y por eso el punto de ebullición va a ser mayor, ¿verdad? Aquí en los halogenuros de alquilo lo que estábamos diciendo es que lo que va, igual hay un efecto, ¿verdad? Por el hecho de que la cadena carbonada vaya aumentando. Pero además de que va aumentando por la cadena carbonada, también tiene el efecto de que el halógeno contribuye, ¿verdad? A que ese punto de ebullición también sea mayor, ¿verdad? Y por eso decíamos, aunque yo les podría hacer otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál va a tener mayor punto de ebullición? El yoduro de metilo, el bromuro de metilo, el cloruro de metilo o el fluoruro de metilo. La cadena carbonada para todos es la misma. O sea que por efecto de la cadena carbonada deberían de tener el mismo punto de ebullición, pero no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Estos son los ejemplos que les estoy diciendo. Este es el punto de ebullición del metano, este es el punto de ebullición del fluorometano, el del clorometano, el del bromometano, del yodometano.
Entonces, no tienen el mismo punto de ebullición que el metano. ¿Por qué? Porque uno de esos hidrógenos fue sustituido por un halógeno. Dependiendo de cuál sea el halógeno, entonces el efecto en el punto de ebullición va a ser mayor. No sé si queda claro esto, jóvenes, o hay alguna pregunta. O no me sigue. Todo bien, Nick, se entiende. Sí, sí lo entienden. Sí. ¿O no? Es que solo Nayeli me contestó. Sí, Liz. Sí, sí se Ok. entiende. Muy Gracias. bien. Bueno, de nada. Veamos a ver si es cierto. Entonces ahora tratemos, solo hemos visto punto de ebullición, ¿verdad? Así que no los vamos a hacer todos los incisos, pero solamente quiero que hagamos de este problema 21, este inciso A, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Porque sería una pregunta así, tipo de evaluación, ¿verdad? Acomode los siguientes compuestos en orden decreciente respecto a su punto de ebullición, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir decreciente? Del mayor punto de ebullición al menor punto de ebullición, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a poner en nuestra pizarra y me van a decir quién tendría ahí el mayor punto, quién el de en medio y quién tendría el menor punto de ebullición. Bueno, y de paso pueden nombrarlo, ¿verdad? Creo que el mayor punto de ebullición sería el primero, Liz. Ajá, muy bien. Aquí fíjense, entonces está qué factor es el que tienen que considerar. Entonces era lo que les decía yo antes, ¿verdad? Cuando hablamos de bromuro de metilo, yoduro de metilo, cloruro de metilo, fluoruro de metilo, la cadena carbonada es la misma. Entonces lo que va a afectar el punto de ebullición va a ser quién sea el halógeno. En este caso, si ustedes se fijan, los tres compuestos tienen el mismo halógeno, o sea que no va a ser el halógeno el que va a afectar el punto de ebullición. ¿Qué va a afectar entonces el punto de ebullición? La longitud de la cadena, ¿verdad? Entonces, muy bien, este tendría el mayor punto de ebullición, ¿verdad? Que sería el bromohexano, ¿verdad? Ahí practicando, como les digo yo, no quisieron practicar, pero este se llamaría bromohexano. Tendría el mayor punto de ebullición. ¿Quién tendría el segundo punto de ebullición más alto? El tercero, Lick. El tercero, muy bien. ¿Cómo se llamaría? Sí, ¿verdad? Este sería el segundo, que tendría mayor punto de ebullición. Un bromopentano, Liz. Muy bien. Y Un ese se bromo llama pentano. 1 bromo pentano. Muy bien. Y el que tendría el menor punto de ebullición sería este, ¿verdad? Que sería el 1 bromo butano. Butano. Bien. Bueno, más o menos, ¿verdad? Ustedes decían que no tenían preguntas, pero por eso es que siempre es bueno hacer las preguntas. Bueno, entonces pasando a la siguiente propiedad, que sería el punto de fusión. Entonces recordemos que el punto de fusión es la temperatura a la que un sólido se convierte en líquido, ¿verdad? ¿Qué determina verdad? ¿O de qué depende el punto de fusión? El punto de fusión depende del empaquetamiento, ¿verdad? Esta es la propiedad que determina, ¿verdad? Qué tan alto sea el punto de fusión, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del empaquetamiento? Es cómo se ordenan, o sea, perdón, no cómo se ordenan, sino que tan ordenadas o que tan compactas estén los átomos o las moléculas en el estado sólido, ¿verdad? Entonces uno podría pensar, por ejemplo, en una maleta.
Entonces, en una maleta llena de zapatos, usted quiere meter camisas, calcetines y ropa interior. ¿Cuál dirían ustedes que sería la forma en la que deberíamos de colocar las cosas en la maleta para que estén empaquetadas lo mejor posible? ¿Alguien que tenga alguna idea o que nos diga cómo lo haría? Usted tiene que meter, digamos, que o sea, tendríamos que tener una maleta, ¿verdad? Pero que es una maleta chiquita, póngale. Bueno, pensemos que lo único que puede llevar usted es una caja de zapatos. Ay, esa es la idea, ¿verdad? Piense que usted solo puede llevar una caja de zapatos y en esa caja de zapatos tienen que ir el par de zapatos, un par de calcetines, una pieza de ropa interior, un calzoncillo o un panty y una camisa. ¿Cómo ordenaría usted esas 4 cosas? Bueno, 5, ¿verdad? Porque son 2 pares, ¿verdad? Los 2 zapatos, los calcetines, el calzoncillo o el bloomer y la camisa. Y solo tiene la caja de zapatos. O sea, el tamaño es el de la caja de zapatos. Primero los zapatos, Lick. Ajá. Y luego en los huecos ir ordenando. Muy bien, ahí está la clave, ¿verdad? En los huecos, muy bien. La forma para que nos quepan esas cosas es que usted metiera los calcetines dentro de los zapatos. Y el calzón. También hay una forma que, o sea, yo la he utilizado y realmente funciona, que es las prendas de la ropa, ponerle en rollito, ¿me entiendes? Ajá, muy bien. Más. Sí, pero lo que pasa es que tiene los zapatos. O sea, usted tiene que meter en la caja los zapatos. Y tiene que meter la camisa y el bloomer y los huecos, como dijo la compañera, ahí, ¿me entiende? Como modificando ahí. Que pero realmente, si ustedes tienen la imagen de una caja de zapatos con los zapatos adentro, el espacio es bien pequeño. Entonces, ¿dónde habría que meterlos? ¿Dónde hay espacio? Dentro de los zapatos. Dentro de los zapatos. O sea, habría que meter, porque aunque en la caja hayan espacios vacíos, realmente no son tan grandes. Donde hay más espacio es dentro de los zapatos, ¿verdad? Que normalmente no los rellenan de papel. Normalmente los zapatos traen papel ahí dentro, ¿verdad? Bueno, pero entonces miren cómo es, ¿verdad? Porque diferente es si usted le dijera, usted tiene una maleta. Una maleta en la que puede meter los zapatos, la camisa, y entonces ahí sí, quizá usted haría un rollito de la camisa, un rollito de los calcetines, un rollito del calzoncillo o del bloomer, ¿verdad? Pero esta es la idea del empaquetamiento, ¿verdad? Entre menor espacio ocupen las cosas, ¿cómo van a estar esas cosas? Van a estar más apretaditas, ¿verdad? Van a estar mejor empacadas, ¿verdad? Y entonces, entre mayor sea el empaquetamiento, y esto lo podemos leer aquí, ¿verdad? Al final, que nos dice, cuanto más compacto es el empaquetamiento, mayor es la energía que se requerirá, ¿verdad? Para romper esa estructura y lograr la fusión, ¿verdad? De lo que es el compuesto. Entonces, aquí ya tenemos una gráfica, ¿verdad? Donde podemos ver esto, ¿verdad? En general, aquí si se fijan, aparece el valor. Bueno, esta gráfica es del punto de ebullición. Está mal puesta. Miren que está rotulada como punto de fusión y aquí dice punto de ebullición. Pero yo creería que es esto donde está el error. Realmente sí creo yo, por los valores que son bien bajos, sí creo yo que este es el punto de fusión. O sea que este rótulo es el que está malo, ¿verdad? ¿Qué vemos? Vemos que a medida aumenta el número de átomos de carbono, entonces, ¿qué ocurre? Aumenta, ¿verdad? El punto de fusión, que ya era algo que también habíamos mencionado que ocurría en el punto de ebullición. Pero hay un detalle, que no es lo mismo tener compuestos con número par de átomos de carbono que tener número impar, ¿verdad? En general, los compuestos que tienen un número par de átomos de carbono van a tener mayor punto de fusión que aquellos que tienen un número impar, ¿verdad? ¿Por qué van a tener estos
Estos que tienen un número impar, menor punto de fusión, porque no se van a empaquetar tan bien, ¿verdad? Es decir, van a haber bastantes espacios vacíos. Cuando hay muchos espacios vacíos, quiere decir que ya de alguna manera las cosas ya están separadas. Los átomos ya están separados, entonces no se requiere mucha energía, ¿verdad? Y bueno, y la última propiedad es la solubilidad, ¿verdad? Y entonces aquí nos acordaremos de esta regla general que aprendimos en General 1, ¿verdad? Que lo similar se disuelve entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los compuestos polares se van a disolver en solventes polares y los compuestos no polares se van a disolver en solventes no polares. Entonces, ya decíamos, los alcanos son compuestos no polares. Entonces, ¿qué pasa cuando usted por ejemplo, la gasolinera, ¿verdad? Eso que estábamos poniendo el ejemplo, ¿verdad? Cuando se derrama combustible, es bien difícil quitarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, el combustible está formado por alcanos, los alcanos son no polares, así que van a ser insolubles con el agua. Lo que nosotros normalmente usamos para limpiar, que es el agua, el jabón, no nos va a funcionar mucho, ¿verdad? De hecho, esta propiedad es el problema de los derrames de petróleo, ¿verdad? Es un problema, o sea, mírenlo, y esto lo podrían relacionar ahí con ecología, ¿verdad? Cuando en ecología le hablan de la contaminación, ¿verdad? De los mantos acuíferos, ¿verdad? Y de las fuentes de agua, ¿verdad? Por derramamientos de petróleo, porque el petróleo, estas mezclas de alcanos son insolubles con el agua, ¿verdad? Entonces no se van a poder mezclar. Si ustedes han visto alguna vez alguna foto o algún video de un derramamiento de estos buques, ¿verdad? Petroleros, entonces lo que ocurre es que se ven esas manchas grandes, ¿verdad? Sobre el océano, donde sea que se haya derramado. Y luego entonces se les adhiere, ¿verdad? A las plumas de las aves y entonces el oxígeno, ¿verdad? Ese intercambio gaseoso, ¿verdad? Que hay, los rayos del sol no pueden penetrar y entonces también afecta, ¿verdad? Toda la vida marítima, ¿verdad? Y es por esto, por esta solubilidad, ¿verdad? De que como los alcanos son compuestos no polares, van a ser insolubles en compuestos polares, ¿verdad? Es decir, no se van a poder disolver. Aquí hay una foto en el libro, solo que esta foto no se ve muy bien, pero se ve más o menos oscuro, se ve más o menos negro. Esto es lo que les doy, ¿verdad? Es el derramamiento, ¿verdad? Del petróleo. Normalmente el agua es más clara, ¿verdad? Pero aquí la vemos que se ve bien, bien oscuro. Por aquí se los mencionan. Esta parte es bien interesante, ¿verdad? Sobre todo para cultura general, ¿verdad? Los alcanos son no polares, lo que causa que sean solubles en solventes no polares e insolubles en solventes polares como el agua. La densidad de los alcanos se incrementa al aumentar la masa molecular, así como se incrementaba el punto de ebullición y se incrementaba el punto de fusión, ¿verdad? Pero incluso un alcano de 30 carbonos es menos denso que el agua, ¿verdad? Esa es otra propiedad, ¿verdad? La de la densidad. Entonces, todos los alcanos son menos densos que el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? No se van a poder mezclar con el agua y se van a colocar en la parte de arriba, ¿verdad? Porque son menos densos, van a flotar, ¿verdad? Esto significa que la mezcla de un alcano con agua se separa en dos capas distintas, con el alcano flotando en la parte superior por ser menos denso. Los derrames de petróleo ocurridos en Alaska en 1989 y en el Golfo Pérsico en 1991, así como el enorme derrame sobre las costas noroeste de España en 2002, son ejemplos a gran escala de este fenómeno. El petróleo crudo, como les decía, es principalmente una mezcla de alcano, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí pueden googlear estos países y esta fecha y se van a encontrar con fotos mejores que estas que nos presenta el libro, ¿verdad? Bueno, y aquí entonces lo podemos ver, la solubilidad de los haluros de alquilo, ¿verdad? Aquí si se fijan, dependiendo de nuevamente quién sea el halógeno, los haluros, los fluoruros, perdón, suelen ser más solubles que los cloruros. Por ejemplo, aquí si se fijan, el fluoruro de metilo es muy soluble. El cloruro de metilo es soluble. El bromuro es ligeramente soluble, ¿verdad? Es decir, también
dependiendo de quién sea el halógeno, entre mayor tamaño tenga, ¿verdad? El halógeno, pues va a ir disminuyendo, en este caso, la solubilidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿O no? Con esto de las propiedades. Más Sí, o menos. ahí vamos. Ahí van, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, si se fijan, hemos ya avanzado hasta la sección 3.7, ¿verdad? Que eso ya es, ya me alegra, porque tendríamos que haber hecho la evaluación ayer, ¿verdad? Pero no habíamos avanzado. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación y vamos a hablar acerca de lo que son las conformaciones, ¿verdad? De los alcanos y de los ciclos alcanos. Entonces, aquí cuando hablamos de conformaciones, lo que tenemos que tener claro es que estamos hablando de cómo se ven en 3 dimensiones, ¿verdad? Es decir, cuál es la, cómo visualizamos a los alcanos, ¿verdad? Bueno, a los alcanos y a todas las moléculas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de conformaciones nos referimos a todas. Ahorita estamos hablando específicamente de lo que son los alcanos, ¿verdad? Entonces, los alcanos que tienen 2 o más átomos de carbono pueden ser torcidos de alguna forma, ¿verdad? Es decir, pueden ser doblados. Nosotros los podemos girar en torno, ¿verdad?, a un enlace, y dependiendo de qué tanto usted lo gire o lo rote, usted puede tener diferentes conformaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer uso de, bueno, no, vamos a terminar la diapositiva y después se lo voy a mostrar, ¿verdad? Entonces, esta característica, ¿verdad? Los alcanos con 2 o más carbonos pueden ser torcidos en un número diferente de arreglos distintos, y cualquiera de estos arreglos va a recibir el nombre de conformación, ¿verdad? Aquí, no, esta se la puedo enseñar después mejor, para que lo vean. Sí, entonces sí estamos bien. Voy a dejar de compartirles y voy a, bueno, espero que el internet me funcione y que me vean bien, ¿verdad? Bueno, estos son unos kits de modelos moleculares. Los carbonos están representados por esferas de color negro. Los hidrógenos se representan con esferitas de color blanco. Y luego tenemos los enlaces, ¿verdad? Entonces tenemos los enlaces sencillos y tenemos estos que son un poco más grandes, si se fijan, para representar a los enlaces dobles y triples. Pero ahorita vamos a hacer un enlace sencillo. Entonces vamos a construir el modelo para el etano. Entonces tenemos el carbono que va a estar formando 4 enlaces. Y uno de esos enlaces en el etano va a ser con otro, ¿verdad?, átomo de carbono. Y luego, pues este átomo de carbono también va a estar formando 4 enlaces. Y esos enlaces, pues en el etano, van a ser con hidrógeno. Cada carbono va a estar unido a 3. Bien, entonces aquí tenemos el modelo, ¿verdad? Voy a utilizar este marcador, espero que me funcione, y voy a pintar, a ver si lo logran ver. Voy a pintar esta esferita de color verde. Bueno, no se ve mucho. Vamos a ver si tengo otro marcador de otro color para que lo logren ver bien. Tal vez con este morado.
No, tampoco no se ve mucho, ¿verdad usted? Estos marcadores que tengo como que ya no me quieren funcionar. Vamos a ver. Sí, con este es un permanente, pero bueno, ahí creo que sí. Ah, sí, ¿verdad? Ahí se ve. ¿Lo ven el punto azul o no lo ven? Sí, se mira, Lick. Jóvenes. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, entonces, ¿por qué lo pinté de azul? Porque quiero que entendamos esto que decíamos, que a qué se refiere con que lo podemos torcer, ¿verdad? Ahorita, si ustedes se fijan, esta esferita de color blanco que tiene el punto azul está, ustedes la están viendo de frente. Yo no la estoy viendo ahorita, o sea, la estoy viendo ahorita en mi reflejo de mi imagen, ¿verdad? En la pantalla. Pero ahora lo que voy a hacer yo es rotarla. No sé si se fijaron, pero yo la roteo, ¿no? O sea, se puede ver cómo vamos rotando, ¿verdad? Esta es una característica que tienen los alcanos de 2 o más átomos de carbono, ¿verdad? Que pueden. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy viendo la esferita de azul, que está pintada de azul. Esta es una conformación ahorita, ¿verdad? Porque este es un arreglo. En este momento, el hidrógeno con la mancha azul está frente a mí. Pero yo puedo rotarlo y entonces ahora puedo tener esa esferita de color blanco con la mancha azul de frente a la computadora, dándome la espalda a mí, ¿verdad? Este sería otro arreglo diferente, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos arreglos, debido a esto, ¿verdad? A que los enlaces sencillos tienen esta libertad para poder girar, es a lo que nosotros llamamos conformaciones, ¿verdad? Entonces, bien, perdón, voy a volver a compartir. Y bueno, esto que les decía yo de esta página, ¿verdad? Esta página se llama ChemTube 3D. Es una página que nos permite, ¿verdad? Que nos presenta simulaciones. Está en inglés, pero nos puede servir, ¿verdad? Para orgánica, para inorgánica, para la parte de estructura y enlace, polímeros, laboratorio, tabla periódica, ¿verdad? Entonces, bueno. Aquí nosotros podemos, como ustedes no tienen los modelos, no tienen los kits, ahí esto que les acabo de enseñar yo ahorita, esta página nos permite poder simular, ¿verdad? Eso que estábamos mencionando. Entonces aquí, si ustedes se fijan, se ve lo que sería este modelo. Aquí la página utiliza, así como yo pinté mi esferita de color azul, pues aquí también las pinta, ¿verdad? Para que las podamos ver. Si ustedes se colocan acá, entonces aquí, por ejemplo, está esta flecha que da vuelta, ¿verdad? Entonces, si usted le da clic, ahí ustedes se fijan cómo le dio vuelta, ¿verdad? Entonces, la que teníamos antes era una conformación, porque era una disposición, era un arreglo. Usted lo gira y entonces ahora tiene un arreglo diferente. Esta es otra conformación. Lo gira y tendría otra conformación diferente. Lo sigue girando y tendría otra. Y esta sería otra. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, ya no vemos a la esfera de color verde. Pues no se ha perdido porque podemos regresar a la anterior y sabemos que está ahí. Lo que pasa es que cuando usted rotó, ahora esta azul se colocó enfrente de ella, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a ir viendo cómo se llaman, ¿verdad? Estas conformaciones, pero están una eclipsando a la otra, ¿verdad? Es decir, esta no nos permite ver el otro, como en el caso de los eclipses lunares y solares, que no podemos ver el sol o no podemos ver la luna. En este caso, esta esfera de color azul está eclipsando a nuestra esfera de color verde, ¿verdad? Luego, si seguimos girando, iríamos a otra conformación y luego iríamos a otra y luego iríamos a otra y luego volveríamos al punto en el cual iniciamos, ¿verdad? ¿Implica esto que estamos hablando de una nueva molécula? No. Si ustedes se fijan ahí, nosotros no hemos quitado enlaces ni hemos agregado enlaces. No hemos quitado ni puesto átomos, ¿verdad? Entonces quiere decir que es el mismo compuesto, solo que
lo estamos así como rotando, ¿verdad? En torno a estos enlaces y por eso pues ahí podemos tener los diferentes arreglos, pero sigue siendo la misma molécula, ¿verdad? Eso es una idea que tenemos que tener bien clara, ¿verdad? Esta forma de representar que vemos aquí en la página se conocen como proyecciones de Newman. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aunque está en inglés, pero son las proyecciones de Newman. Estas son las que tenemos que tratar de aprender a hacer nosotros y a interpretarlas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están, ¿verdad? Cómo visualizar y representar una proyección de Newman, ¿verdad? Entonces, para poderlo hacer, nosotros tenemos que seleccionar el enlace carbono-carbono que nosotros queremos o deseamos mirar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, supongamos que usted desea ver en torno a este enlace, ¿verdad? Al enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, usted tendría que colocar su ojo y ver la molécula a lo largo del enlace. Entonces, ahorita les voy a dejar de compartir y les voy a mostrar nuevamente, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacer esto. Ustedes y yo estamos viendo la molécula a lo largo del enlace entre el carbono 1 y el carbono 2 en el etano. Verla así sería verla a lo ancho, ¿verdad? Entonces, una idea es que para las proyecciones de Newman nosotros lo vemos a lo largo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, y aquí se puede ver bien ahorita, bueno, ocuparía como unas pinzas para que no aparecieran mis dedos, pero ustedes deberían de poder ver, ¿verdad? Que vemos este hidrógeno que está unido al carbono de atrás. Ahorita el lápiz está tocando al carbono de atrás. Ustedes no lo ven porque solo tienen la imagen del carbono de enfrente, de este de acá. El carbono de atrás está eclipsado por este carbono de enfrente. Pero pueden ver a este hidrógeno que está unido al carbono de atrás y pueden ver este otro y pueden ver este otro aquí abajo. Y además pueden ver los 3 carbonos que están enfrente, ¿verdad? Entonces, esta es una conformación. Si yo roto, entonces tendría otra conformación y entonces aquí si ustedes se fijan, si siempre la miro así, a lo largo, ¿verdad? Del enlace, entonces, ¿qué pasa? Ahora, ustedes ahora pueden ver, bueno, voy a hacerlo aquí, pueden ver, ¿verdad? Este enlace de aquí enfrente, pero este enlace de aquí atrás ya no lo ven tan claro, igual que este de aquí, ¿verdad? Entonces, esta es otro arreglo diferente, pero lo primero es tener claro a lo largo de qué enlace nosotros lo queremos ver. Luego, representar, ¿verdad? Los hidrógenos unidos a esos carbonos, ¿verdad? A lo largo del enlace que nosotros queremos o deseamos mirar, ¿verdad? Y entonces usted deberá de decidir desde qué dirección ver el enlace, ¿verdad? Entonces aquí esta es una representación de un ojo, ¿verdad? Entonces usted dice que usted lo quiere ver desde el carbono 3 hasta el carbono 2. Usted pudo haber querido, ¿verdad? Verlo desde a lo largo desde el carbono 2 hacia el carbono 3, pero aquí el ojo aparece aquí, ¿verdad? Y entonces, bueno, esta sería la proyección de Newman, ¿verdad? Y entonces, ¿qué incluye la proyección de Newman? Entonces, si ustedes se fijan, la proyección de Newman incluye esta Y que vemos aquí y este punto de acá representa nuestro carbono de enfrente, al que nosotros estamos viendo directamente con nuestro ojo. Luego, este círculo representa al carbono de atrás, al que no estamos viendo de frente, ¿verdad? Y luego, si se fijan, como lo que les decía yo, ¿verdad? Este carbono está eclipsando a este. Entonces, realmente no vemos este enlace. Lo que vemos nosotros son estos otros 3 enlaces, ¿verdad? Y son los que usted puede, son los que están representados aquí por esta Y,
y por estos enlaces que salen, ¿verdad? Aquí de este círculo que, como les decía, este círculo representa al carbono de la cara de atrás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener principalmente dos tipos de conformaciones, ¿verdad? O dos tipos de arreglos. Uno es la conformación eclipsada, donde un enlace es una conformación, ¿verdad? Sobre un enlace sencillo carbono-carbono, en la que los átomos de un carbono están lo más cerca posible de los átomos del carbono adyacente, de manera que lo eclipsan, de manera que no lo podemos nosotros ver, ¿verdad? Aquí, como les decía, si lo miramos a lo ancho sí se puede ver, pero si lo vemos a lo largo no, aunque esta está ligeramente torcida, de manera que sí nos permite poderlo ver, ¿verdad? Pero como un carbono está exactamente atrás del otro y un hidrógeno está exactamente enfrente del otro, ¿cómo lo vamos a representar nosotros en el papel? Pues nosotros no podemos representar un hidrógeno atrás de otro hidrógeno en el papel. La forma de representar esa proyección de Newman es colocando los enlaces lo más cerca que se pueda, ¿verdad? Entre ellos. Y eso lo que significa es que están así, ¿verdad? Lo más cerca posible, uno eclipsando al otro. Esto supone, ¿verdad? Una tensión, un estrés, dijéramos, para la molécula, ¿verdad? Como es debida a esta conformación eclipsada, entonces también se llama tensión por interacción eclipsada, ¿verdad? Y pues esta tensión, este estrés que sufre la molécula surge, ¿verdad? Porque los átomos no enlazados se les fuerza a que vayan desde una conformación donde están separados hacia una donde están bien cerca uno del otro. Ahorita lo vamos a ver aquí en la simulación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es una conformación alternada. Ninguno de los átomos están cerca uno del otro, ¿verdad? Están ahí separados. ¿Por qué se llama alternada? Porque este enlace del carbono de enfrente está alternado entre dos enlaces del carbono de atrás. Movernos desde aquí hasta acá supone un estrés para la molécula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, y aquí lo podemos ver en el modelo, los átomos están bien cerca de ellos. Bueno, tan cerca que, como les decía yo, no logramos ver a la esfera de color verde detrás de esta esfera de color azul, ¿verdad? Entonces, esta es una conformación eclipsada de alta energía. Aquí aparecen, ¿verdad? Aquí, estos son los valores de la energía, ¿verdad? Esta es una alternada, una eclipsada, una alternada, una eclipsada, una alternada, una eclipsada, una alternada. Entonces, usted está forzando a la molécula de pasar de esta, donde están todos con el espacio, dijéramos, libre, sin ninguna interacción, a una conformación donde están bien, bien juntos, ¿verdad? Entonces, pasar de esto a esto, o sea, de este estado a este va a implicar que usted tiene que forzar a la molécula, usted tiene que obligarla a que estén así. ¿Cuándo? Y entonces por eso vemos el aumento, ¿verdad? Desde una alternada hay que aplicar energía para llegar a la eclipsada, pero luego cuando usted va de la eclipsada, perdón, nuevamente a la alternada, entonces vamos de una situación estresante a una situación relajada, dijéramos. Entonces, ahí hay esta liberación de energía, ¿verdad? Y entonces a eso es a lo que nos referimos aquí cuando hablamos de la tensión torsional. Es la tensión que surge cuando los átomos no enlazados, que están separados, son forzados desde una conformación alternada a una conformación eclipsada, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer este problema 6, representar proyecciones de Newman para dos conformaciones alternadas y dos conformaciones eclipsadas del 1,2 dicloroetano. Para entender, ¿verdad? Esto de lo de las
conformaciones y de las proyecciones de Newman. Entonces, bien, como les decía yo, la proyección de Newman, estamos viendo la molécula a lo largo de un enlace, ¿verdad? No podemos estar viendo 20 enlaces al mismo tiempo, no, es a lo largo de un enlace. Entonces, lo primero que usted tendría que hacer es representar a la molécula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del 1 y siguiendo, ¿verdad? Los pasos que les ponía en la presentación, le estamos hablando del 1,2-dicloroetano, pues este carbono tiene un cloro, está enlazado, ¿verdad? A un cloro, está enlazado a 2 hidrógenos, uno que está en la cara de atrás y otro que está en la cara de enfrente, ¿verdad? Luego, este otro carbono está unido también a otro cloro, porque ya decíamos, ¿verdad? Es el 1,2-dicloroetano. Y este también está, tiene un enlace en la cara de atrás con un hidrógeno y un enlace en la cara de enfrente con otro hidrógeno. Entonces, bien, usted tiene que tener esto claro, ¿verdad? Aquí es lo que están enlazados a cada uno. Entonces, bueno, usted aquí viene y pone su ojo, ¿verdad? Pone su ojo. Ahí. No sé si parece un ojo, pero bueno, yo creo que no le parece mucho, ¿verdad? Las pestañas que les puse están como bien feas. Vamos a poner algo así por aquí. Bueno, usted piense que este es un ojo, ¿verdad? Y entonces usted está viendo a través de acá. Entonces, usted ve a este carbono de enfrente. Y ese carbono de enfrente era el que yo le decía, lo va a representar con una Y. Y ese carbono de enfrente está formando 3 enlaces. Estos 3 enlaces que están viendo aquí. No sé si logran ver la Y, pero aquí está la Y, ¿verdad? Entonces aquí ustedes dicen, en esta parte de arriba de la Y están los hidrógenos. Y en esta parte de abajo está el cloro. Luego entonces está el carbono 2, pero usted no lo puede ver porque el carbono 2 está exactamente detrás de este carbono 1. Entonces usted lo representa con un círculo. Y entonces este círculo, como les digo yo, representa, bueno, ese círculo no me quedó muy bien ahí, pero el círculo representa el carbono, este peor, ¿verdad? Ay, no, hoy ando mal dibujando. Este círculo representa, bueno, mejor, pero tampoco parece un círculo, pero es un círculo, ¿verdad? Representa el carbono de atrás. Y entonces el carbono de atrás, cuando usted lo ve, tiene 3 enlaces. Entonces no sé si lo logran ver, pero tiene los 2 hidrógenos, los 2 enlaces con hidrógenos y tiene un enlace con el cloro. Entonces ahí usted acaba de representar ahorita una conformación alternada, ¿verdad? Como les decía, el enlace de atrás está alternado con 2 enlaces de frente, ¿verdad? Luego, una conformación eclipsada, como les decía, implica que los enlaces están bien cerca uno de otro. ¿Cómo puede usted representar un enlace atrás de este enlace en el papel o en la pizarra o en la pantalla como lo estoy haciendo yo? Pues no se puede, ¿verdad? Entonces lo que usted hace es que representa el enlace lo más cerca que usted pueda uno del otro, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, ¿y cómo me voy de aquí para acá? Pues entonces usted imagínese que a esta Y de enfrente usted la gira con su mano, ¿verdad? Como si fuera una llave. Entonces, si usted la gira, este cloro va a tener enfrente un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, usted representa el hidrógeno. Y lo que es bien importante es no confundirnos cuáles son enlaces de enfrente y cuáles son enlaces de atrás, ¿verdad? Entonces, está el hidrógeno y está un cloro.
Entonces, cuando usted mueve esta Y, entonces se mueve este hidrógeno para acá. Este hidrógeno también se mueve para acá. Entonces, aquí usted va a tener dos hidrógenos que van a estar uno detrás del otro. Y cuando usted movió este cloro se vino para acá, ¿verdad? Entonces, el cloro, recuerden que era de enfrente. Y el yodo, el hidrógeno es de atrás, ¿verdad? Entonces, esta sería una conformación alternada y esta sería una conformación eclipsada. Para el 1,2 dicloroetano. ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta? Da claro, Lick. Sí. ¿Alguna pregunta? No. No, listo. Vaya, pues. Bueno, entonces, si no tienen preguntas. Bueno, de ahí pudieran hacer ustedes otra alternada y entonces piense que otra alternada, aquí hemos movido de aquí para acá, ¿verdad? Si movemos luego de esta que tenemos acá para acá, entonces, ¿qué pasaría? Ahora tendríamos, y eso es y por eso es que les decía yo que es la ventaja de lo que les puede ayudar a hacer la simulación, ¿verdad? Está en esta página. Porque aquí usted puede ir viendo cómo es que se van moviendo acá, ¿verdad? Eso que le estaba diciendo yo, imagínese que usted la gira. Imagínese que la sigue girando. Esta sería una alternada, ¿verdad? Luego esta también seguiría siendo una alternada, pero ya si la gira acá, entonces ya se convierte en una eclipsada. De ahí lo continúa girando, lo continúa girando, lo continúa girando y aquí entonces si usted se fija llega a otra eclipsada, ¿verdad? Solo que ahora ya no es la esfera azul la que está eclipsando a la verde, sino que ahora es una de hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí usted puede ir moviendo y por eso es que puede tener lo que les decía aquí en el ejercicio, ¿verdad? Que representaran dos alternadas y dos eclipsadas. Bueno. Ok. Entonces, no, no vamos a llegar a los cicloalcanos hoy. Vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí si se fijan en el libro, en la sección 3.8 les hablan esto de las conformaciones, esto que les he explicado, ¿verdad? Hoy, así que ustedes lo pueden leer. Lo único que quería decirles es que aquí lo que yo les he mencionado como una conformación alternada, el libro lo trabaja como una conformación escalonada, ¿verdad? Pero ahí son sinónimos, ¿verdad? Escalonada o alternada son sinónimos. Aquí está lo de las proyecciones de Newman, lo de la tensión torsonal que les mencionaba yo. Y aquí están, ¿verdad? Lo de los enlaces, lo de cómo los miraríamos. Y esto que les estaba explicando, ¿verdad? El pasar de una eclipsada a una alternada, como hay una disminución en la energía, pasar de una alternada a una eclipsada implica aplicarle a la molécula, ¿verdad? Forzarlo, así como cuando su mamá le dice, es que si no ordenas ese cuarto, o qué sé yo, ¿verdad? O si no pasas las clases, ya no te vuelvo a dar dinero, o qué sé yo, no sé qué, ¿verdad? Cada mamá tendrá ahí su presión, ¿verdad? Entonces, eso es esta energía, ¿verdad? Que tiene un valor, ya se ha determinado, ¿verdad? Se requieren 2.9 kilocalorías por cada mol para poder pasar, ¿verdad? De una conformación alternada a una conformación eclipsada en el caso del etano, ¿verdad? Porque luego varía, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya tendríamos, ya estaríamos hablando del propano. Perdón, aquí estamos hablando ya del butano. Y entonces usted me dice, Lick, ¿y cómo sabe que estamos hablando del butano? Porque, bueno, aquí tenemos un carbono
que es de este grupo metil. Luego tenemos el carbono 2, que es el que estamos viendo de frente. Luego tenemos el círculo, que es el carbono 3, y luego tenemos este grupo metil, que es el carbono 4, ¿verdad? O sea que la cadena tiene 4. Y entonces ahora, si se fijan, ya no van a ser cloros, como en el ejercicio que estábamos haciendo, sino que van a ser grupos metil, ¿verdad? Entonces los grupos metil pueden quedar uno atrás del otro, eclipsada, alternada, eclipsada, alternada, eclipsada, alternada, eclipsada, ¿verdad? Eso ya se ha asociado, yo les dije ahí, ¿verdad? Solo imagínense que la giran como si giraran una llave, los ángulos ya se han determinado, ¿verdad? Si usted lo gira, si pasa, ¿verdad? De un ángulo de 0 y lo rota 60 grados, entonces pasa de una eclipsada a una alternada. Si lo rota a otros 60 grados y llegaría entonces a 120, y aquí entonces fíjense cómo el libro nos ayuda, ¿verdad? Con esto de los hidrógenos de color rojo. Cómo pasamos de un hidrógeno aquí de color rojo enfrente. Aquí el de enfrente se mantiene, fíjense, ¿verdad? Los de enfrente no cambian de posición. ¿Cuáles son los que se están moviendo? Se están moviendo los de atrás, ¿verdad? Aquí está el hidrógeno de atrás, ahora está alternado, ahora está eclipsado, ahora está alternado, ahora está eclipsado, ahora está alternado, ahora vuelve a estar otra vez eclipsado. Y entonces ahí le da vuelta, ¿verdad? Al plano cartesiano. Y este ángulo se conoce con el nombre, tiene un nombre en particular, ¿verdad? Que es ángulo diedro. Pero no se preocupen por eso, porque lo importante es que puedan representarla, ¿verdad? Y comprenderlas. Pero aquí están, ¿verdad? Esto, ¿cuánto la giré? O cuántos son los grados de separación, ¿verdad? Son los que aparecen aquí en la tabla. Bueno, aquí hay un ejercicio donde se les pide, ¿verdad? Que dibujen las conformaciones, bueno, algo que no les mencioné, perdón, antes de llegar al problema 27, es que como les decía, para pasar de una alternada a una eclipsada hay que aplicarle energía, hay que obligarla. Si es que si no pasas la clase, no te vuelvo a dar dinero o qué sé yo, lo que le diga a su mamá, ¿verdad? Quiere decir entonces que si es pasar de este a este, hay que forzar, hay una que está más favorecida que otra, ¿verdad? Hay una que es más estable que la otra. ¿Cuáles son las conformaciones más estables? Las conformaciones más estables son aquellas de menor energía. ¿Cuáles son las de menor energía? Las alternadas. Es decir, las conformaciones alternadas son más estables que las conformaciones eclipsadas. Las conformaciones eclipsadas, por ser de mayor energía, por requerir, ¿verdad? Forzar esa conformación, son más inestables o son menos estables, ¿verdad? Dependiendo cómo ustedes lo quieran ver. Porque aquí, en este problema 27, entonces le piden eso, ¿verdad? Que dibuje la conformación más estable del pentano para una rotación con respecto al enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Y luego les piden que dibujen la conformación menos estable del pentano para una rotación con respecto al enlace del carbono 2 al carbono 3. Y bueno, este ejercicio, este problema 27, les va a quedar de tarea para que ustedes lo hagan. Y la fecha de entrega va a ser el lunes. O sea, tienen que haberlo hecho antes del martes de la próxima semana para que lo podamos discutir el martes en la reunión. La idea es que lean, ¿verdad? Estas secciones con detenimiento, aunque ya la hemos visto hoy, pero para que las vean, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hemos llegado ya hasta la sección 3.8, ¿verdad? Hasta aquí llegaría. No vamos a lograr evaluar todo el capítulo 3. Ya habíamos, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. O sea, ¿queda claro? El problema 27 queda de tarea para el lunes. Sí. Sí, Sí, está Ok. bien. Muy bien. Bueno,